Cuando Dios permite que un azote castigue al mundo, como es el caso de la pandemia del COVID-19, Él lo hace para que las personas que están adormecidas por el pecado se despierten. ¿Por qué quiere Él que se despierte la raza humana? Porque Él viene pronto. Fíjense que dije, cuando Dios permite que un azote castigue al mundo. Porque no siempre es Dios el autor de las desgracias. Algunas veces Satanás es el que lo hace, tal como ocurrió con el patriarca Job. Pero ¿saben, hermanos, qué es lo más trágico? Que la raza humana no mire en el castigo una especie de alarma para despertarle, sino que más bien aprieta el botón y sigue durmiendo. Es por eso que elegí como título del mensaje de hoy: la pandemia dice que el despertador profético ya está sonando, pero muchos siguen dormidos. ¿Y por qué digo que el despertador profético ya está sonando? Porque desde la década de 1840, cuando ocurrió lo que se conoce como el gran despertar adventista, dicho despertador no ha dejado de sonar. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuál es ese despertador? Ni más ni menos que la proclamación del mensaje del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje que se basó en el clamor de medianoche que se encuentra en Mateo 25, versículo 6. Abramos la Biblia, por favor. Mateo 25, versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó, ¿qué cosa, hermanos? Un clamor. ¿En qué consistía el clamor, hermanos? He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor, y no otro, fue el despertador de la iglesia en esa década de 1840. La iglesia en esa época, simbolizada por las 10 vírgenes, se encontraba dormida. Y el mensaje de que el esposo, o sea Cristo, estaba a la puerta, fue su despertador. La sierva del Señor, Elena White, comentando cómo fue aquel despertar, miren lo que dice: al clamar, dice aquí que viene el esposo, salida a recibirle, los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad de interés antes desconocidos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Conflicto de los Siglos, página 398. Ahora yo pregunto, ¿quién es el humilde y piadoso que va a escuchar el llamado en este tiempo para encontrarse con su Señor? ¿Quién? ¿Quién va a ser de esta congregación y de la que está virtualmente mirándonos el humilde y piadoso que va a escuchar ese llamado que Jesús hace ahora? Ojalá que seamos todos los que estamos oyendo. Aquel mensaje que se predicó en ese periodo de 1840 a 1844
fue tan poderoso que, como ustedes pueden ver, la gente se volvió a las escrituras. La gente con intensidad, dice, e interés desconocidos, volvió a escudriñar las profecías bíblicas. Mis hermanos, fue tan poderoso el mensaje que se proclamó durante ese despertar adventista que mucha gente fue sacudida. Miren lo que sigue diciendo el don profético. El mensaje, he aquí que viene el esposo, no era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las escrituras era clara y terminante. Iba acompañado de un poder que movía e impulsaba el alma. Hermanos, ¿cuál sería ese poder que movía e impulsaba el alma? Yo creo que no hay otro poder más que el amor de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía? El amor de Cristo, decía, ¿qué cosa? Me constriñe, me mueve, me impulsa. Era el amor, hermanos, el amor de ver a su Señor muy pronto venir, que su alma de aquellos creyentes les impulsaba y les movía. No había dudas, dice, ni discusiones. Con motivo, dice, ya, me gusta esa comparación que va a hacer la sierva del Señor aquí, porque ella va a hacer una comparación de la reacción de la gente con la reacción que hubo aquel día cuando Jesús llegó a Jerusalén en la entrada triunfal. Dice la sierva de Dios, con motivo, dice, de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta fue en tropel al monte de los Olivos, y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración del momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la exclamación: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues del mismo modo, dice la sierva de Dios, del mismo modo los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje: he aquí viene el esposo. Hermanos y hermanas, durante esta pandemia, con este tema que es el número 25 de la serie del coronavirus, no hemos dejado de decirle al mundo: prepárate, Cristo viene pronto. La gente lo ha escuchado. Oh, mis hermanos, sentían el poder convincente que acompañaba a aquel mensaje: he aquí viene el esposo. También hoy en día mucha gente se pone detrás del canal Advenimiento TV, algunos para atacar, otros para curiosear, pero el Señor les ha hablado directamente a su corazón. La reacción de la obra del Espíritu Santo por parte de un ser humano es de dos maneras: o de aceptación o de rechazo. Y así este mensaje tan contundente de verdad presente que hemos presentado ha causado ofensa en muchos, pero han sido muchos los que lo han abrazado para la gloria del Señor. Mis hermanos, hay un mensaje que se está dando ahora, y es el último mensaje de misericordia para un mundo pecador, a que se prepare a su segunda venida. Y en este mensaje, hermanos, el Espíritu Santo es el único que convence y que convierte. Las personas que les comenté de Colombia, las personas que les comenté de Argentina y otras en Houston que me están esperando, ya hoy hablaron diciendo cuándo va a venir, personas de otros credos religiosos. Hermanos, el Espíritu Santo los está inquietando, los está moviendo. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Pecadores, indignos, pero miren qué privilegio nos ha dado el Señor. Cómo a través de estos ministerios la gente está abriendo sus ojos. Yo solo digo gloria a mi Padre, gloria al Señor. Miren cómo el Espíritu Santo obró en aquel gran despertar adventista. En aquel entonces, dice la sierva del Señor, había una fe que atraía respuestas del cielo a las oraciones, una fe que se atenía a la recompensa.
El Espíritu de gracia descendió sobre los que le buscaban con sinceridad. Los que esperaban verse pronto cara a cara con su Redentor sintieron una solemnidad y un gozo indecibles. El poder suavizador y sojuzgador del Espíritu Santo cambiaba los corazones, pues sus bendiciones eran dispensadas abundantemente sobre los fieles creyentes. Hermanos, necesitamos pasar por esta experiencia. Necesitamos nosotros, mis hermanos, repetir el gran despertar adventista en este tiempo. Necesitamos que el Espíritu Santo a nosotros nos bendiga de esta manera. Qué tremendo. Ellos esperaban verse pronto cara a cara con su Redentor, y el gozo y la solemnidad que sentían era indecible. Hermosa experiencia. No cabe duda que ese fue un movimiento del Espíritu de Dios, preparando a los corazones para que recibieran a su Señor. Y miren lo que hacían cada mañana al despertar esta gente. Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Y cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurar su aceptación para con Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y unos por otros. Hermanos, ¿qué es lo que usted siente cada mañana en estos días de pandemia? Usted también, hermano, hermana, debería de sentir lo mismo que sentían esos hermanos de aquella época del gran despertar adventista. Asegurarse cada mañana de que Dios lo acepte. Presentarse ante Él. Hermanos, sus corazones, ustedes y yo también, por supuesto, debemos unirlos a nuestro Salvador cada mañana. No puede salir como loco para el trabajo, para hacer tareas o para otra cosa, sino asegurarse primero que su corazón se una con el de su Salvador. Sigue diciendo el don profético: a menudo, dice, se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios, y se oían voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario. Y si alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. ¿Cómo sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba? Anhelaban contemplar a aquel a quien amaban sus almas. Conflicto de los Siglos, página 399. Así fue, mis hermanos, el gran despertar adventista que promovieron hombres como Guillermo Miller. Un despertar que estuvo basado en el cumplimiento de la profecía bíblica de Daniel 8:14, y que fue precedido por señales portentosas, como lo fueron el gran terremoto de Lisboa en 1755, el oscurecimiento del sol en 1780 y la caída de las estrellas en 1833. Guillermo Miller y sus asociados le decían a la gente de aquellos días: prepárense para el encuentro de tu Dios. Mis hermanos, las señales acompañaron al mensaje adventista, y hoy no debe ser la excepción. Pues al ver el cumplimiento de la señal profética, como es la pandemia del coronavirus, debemos igualmente todos aquí levantar la vista al cielo y sentir los pasos de Jesucristo que ya viene por nosotros. Debemos, mis hermanos, revivir el despertar. Las señales tienen como propósito despertar al mundo, pero lamentablemente no está ocurriendo esto con todos. Es decir, la pandemia no está despertando espiritualmente a todos. Y es por eso que sentí el deseo este día de hacer una exhortación al pueblo de Dios con este tema, que le vuelvo a repetir el título, hermanos: la pandemia dice que el despertador profético ya está sonando.
Pero muchos siguen dormidos. Es decir, no entienden muchos que cada vez que ocurre un desastre o una pestilencia de gran envergadura en el marco de la profecía bíblica, cada vez que ocurre algo así, tiene como propósito despertar al ser humano. Y lo hace de una manera tan fuerte como cuando suena un reloj que lo hemos puesto para que nos despierte en la mañana, indicándonos que ya es hora de levantarnos. Cuando ustedes miran las señales que Jesús dijo que habrían, Él siempre las conectó con la urgencia entonces que al mirarlas su pueblo despertara. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas 21:11 nos dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí el Señor ha profetizado que al mundo le llegarían pestilencias, entre otras señales que anunciaban su pronta venida. Y en este contexto de señales como las pestilencias, los terremotos y tantas cosas que estamos mirando, en este contexto el Evangelio de Mateo registra lo que Jesús dijo que debemos hacer nosotros. Vamos a Mateo, capítulo 24, verso 7. Mateo 24, verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora vean los versos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Me llama, hermanos, la atención de estos versículos dos cosas. La primera es que el verano está cerca. Y cuando el verano está cerca es porque la cosecha final ya está por recogerse. De manera que es la última oportunidad para el agricultor. Y en ese sentido, hermanos, también para nosotros, el verano, hermanos, ya llegó. Y la última oportunidad de ser salvos es ahora. Debemos aprovechar esta oportunidad, hermanos. Me impresiona que el texto bíblico diga: de la higuera aprended la parábola. Hermanos y hermanas, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced. El Señor está diciéndonos: adquieran conocimiento de lo que está ocurriendo en este tiempo. Adquieran conocimiento de la pandemia y de las cosas que están pasando. Adquieran conocimiento de que el Señor Jesucristo ya está para llegar a este mundo. Ya está a las puertas. Hermanos, el paso que nos toca dar es solamente cruzar el umbral de la puerta. Eso es lo único que hace falta, que crucemos el umbral. Por lo tanto, es menester que atendamos las palabras de Jesús que están en los versículos 42 al 44. Leámoslo. De aquí mismo de Mateo 24.
Los versículos 42 al 44 dice el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 3 cosas demanda el Señor en Mateo 24 cuando uno lo estudia todo. Y las 3 cosas son: mirad, velad y estad preparados. Porque de una manera gradual nos vamos acercando a la gran crisis final que va a desembocar en la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Velad. Bueno, mirad primeramente. Velad y estad preparados. Debemos, hermanos, estar listos para recibir a nuestro Señor. Todos los días debemos alistarnos. Interesante que dice que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, ¿qué haría él? ¿Se dormiría tranquilamente? Se mantendría despierto y no permitiría que minen su casa. Hermanos y hermanas, como el padre de familia actuaría así de una manera tan responsable para proteger a los suyos, de la misma manera hoy corresponde que el padre y la madre, de cara al grande acontecimiento de la venida de nuestro Señor, hermanos, es importante y necesario que el padre y la madre no duerma, que cuide de la familia, que se asegure que también los que están en su casa les palpite su corazón por encontrarse con su Señor. El padre y la madre deben asegurarse si su hijo o su hija están orando o no están orando, están estudiando las escrituras o no están estudiando, y si es necesario entonces decirle: hijo, hija, hoy quiero estudiar con usted, sentémonos, vamos a estudiar un ratito la Biblia. No puede usted solo mirar el comportamiento y tal vez murmurar. Haga algo más, hermano, hermana. Sea un padre de familia responsable. El Señor dice que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, no se dormiría, velaría. Y nosotros no podemos hacer otra cosa más que eso mismo, velar. Hermanos y hermanas, si no hacemos esto, Jesús, su venida, nos va a sorprender como el ladrón en la noche. Es necesario que hoy en día los esposos, las esposas, los hijos, todos mis hermanos, le entremos de lleno a la preparación para encontrarnos con nuestro Señor. Hemos oído de hace tantos años de esto que ya ni interés tal vez le hemos puesto, pero en el nombre de Jesús le digo, no ha perdido ningún poder el mensaje de la venida de Jesús. Sigue siendo tan intenso, sigue siendo tan válido, que debe ser la nota tónica que debemos dar en todas partes, en la familia y en todo lugar. ¿Por qué nos llamamos adventistas, hermanos? ¿Por qué? Hermanos, no solo porque estamos esperando a Jesús, sino porque hablamos de eso, ¿no es cierto? Los sermones, los estudios están encaminados hacia ese grande acontecimiento. Eso nos hace adventistas. No nos hace adventistas el estar afiliado a una organización. Nos hace adventistas el mensaje del pronto advenimiento de nuestro Señor. El creerlo, el vivirlo, el practicarlo, el predicarlo, hermanos. Cuán importante es entonces que como familia hagamos como hizo el portero de la parábola. Vamos para acá, Marcos, al capítulo 13, y veamos aquí la tremenda enseñanza que encontramos. Marcos 13, verso 33 al 37. Dice el Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Es como el padre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero, ¿qué le mandó al portero? Que velase. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En aquellos tiempos se acostumbraba que el portero, cuando su señor se iba, quedara allí pendiente de abrirle la puerta cuando su señor regresara. Y no podía el portero, por lo tanto, darse el lujo de hacer una siesta o de estar por ahí descuidado. El portero se le ordenaba que velara. Mis hermanos, como porteros en este tiempo, nosotros de la misma manera no podemos dormirnos en nuestra función de porteros. Como porteros nosotros también, hermanos, tenemos que estar muy despiertos, porque muy pronto viene el dueño, muy pronto viene el Señor, y tenemos que estar listos para abrirle la puerta. Este no es el tiempo, hermanos, de estar presionando el botón, como pueden ver ahí al hombre que está en ese dibujo. Este no es el tiempo de estar presionando el botón del reloj para que, hermanos, seguir durmiendo. No, este no es el tiempo. Este no es el tiempo de silenciar la alarma y dormir otro poquito más. De ninguna manera, hermanos. Mire lo que dice la sierva del Señor a todos nosotros en esta mañana: despertaos, despertaos, y dad a los inconversos la evidencia de que creéis en una verdad de origen divino. A menos que os despertéis, el mundo no creerá que practicáis la verdad que profesáis sostener. Carta 75 del año 1905. Pero en la carta 55 del año 1886 ella agrega: quiero hablar a nuestro pueblo de todas las iglesias de América. Despertaos de los muertos y Cristo os dará su vida. Hermanos, tú vas a salir este día de aquí con el pensamiento que eres un portero o una portera, y no te puedes dar el lujo de dormirte. Tienes que mantenerte despierto, mi hermano, porque tú no sabes la hora, si a la medianoche o al cantar del gallo, pero tu Señor va a venir y ay de ti si te haya dormido o dormida. Interesante cómo esta sierva dice en 2 ocasiones: despertaos, despertaos, y denle a los inconversos la evidencia de que creen en la verdad de origen divino. Y qué interesante, el mundo no creerá a menos que os despertéis y que practicáis la verdad. Como adventistas estamos llenos de verdad. Tenemos verdad, hermanos, demasiada. Pero a menos que practiquemos esa verdad, el mundo de afuera no se va a despertar. Así que el Señor habla a las iglesias a través del Espíritu Santo, por medio de esta sierva, a que nos despertemos. Sigue diciendo: despertaos, la batalla prosigue, la verdad y el error se acercan a su final conflicto. Marchemos bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel y luchemos la buena batalla de la fe para lograr honores eternos, porque la verdad triunfará y nosotros hemos de ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. No podemos nosotros, mis hermanos, quedarnos. Cuando el pueblo de Dios entre triunfante por la Nueva Jerusalén, allí nosotros tenemos que estar.
Por lo tanto, es necesario que haya un despertar. El mensaje de la segunda venida del Señor es el que en este tiempo se debe proclamar y nos debe llevar a nosotros a reflexionar y meditar de que no podemos seguir como estábamos. Y este despertar, hermanos, debe ser hasta en la obra misionera. Debe haber un despertar misionero. Miren lo que dice la sierva del Señor. Miembros de iglesia, despertaos a la importancia de la circulación de nuestras publicaciones y dedicad más tiempo a esta obra. Colocad en los hogares de la gente revistas, folletos y libros que prediquen el Evangelio en sus diversos aspectos. No hay tiempo que perder. Servicio Cristiano, página 183. Y luego dice: velar, orar y trabajar son el santo y seña del cristiano. Despertaos, os imploro. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 218. Interesante el santo y seña que nos da el don profético. Velar, orar y ¿qué más? Trabajar. Y aquí voy a tener que apretar un poquito la tuerca, porque muchos estamos, pues tal vez, ¿verdad?, congregándonos. Muchos estamos formando parte de la congregación, vale la redundancia, pero no muchos están trabajando en la obra. Y por lo tanto, quiero decirles, hermanos, que el que no trabaje en la obra va a tener una pérdida en su vida que se va a lamentar. Ha habido una pereza en el pueblo de Dios. Nos hemos convertido en perezosos. Aquí está el diezmo, aquí está la ofrenda. Inviértalos en la radio y la televisión y que esos prediquen. Hermanos, junto con eso, también Dios nos dio boquita para hablar. Junto con esos diezmos y ofrendas que damos, Dios también nos dio pies para que caminemos. Nos dio manos para tocar una puerta. Hermanos, miembros de la iglesia, despertaos, dice. Velar, orar y trabajar son su santo y seña. Hermanos, dejemos la pereza. Hagamos la obra, prediquemos el mensaje. Miren, el Señor a los perezosos los reprocha con el ejemplo de un animal tan diminuto como es la hormiga. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 11. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos y hermanas, es interesante cómo el Señor nos envía a mirar a este animalito tan diminuto para que aprendamos una lección
de no ser perezosos. Y es posible que usted diga, pero es que ahí se aplica para el trabajo. No, 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 se aplica para todo tipo de trabajo, aún para el trabajo misionero. Mire lo que dice la sierva del Señor. Salomón señala la laboriosidad de la hormiga como un, ¿qué cosa? Reproche para los que malgastan horas en la ociosidad y las prácticas que corrompen el alma y el cuerpo. La hormiga hace provisión para las estaciones futuras, pero muchos seres dotados de facultades de raciocinio no se preparan para la vida futura inmortal. Noten que la sierva hace una aplicación a lo espiritual. Consejos para el maestro, página 182. Qué vergüenza, hermanos, que Dios tenga que utilizar una criatura de un rango inferior, como es un insecto, para que nosotros podamos entender que la pereza espiritual no es buena. Por eso nos pregunta, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo piensas que será la hora de levantarte de la cama? Hermanos, al haragán hay que obligarlo para que se levante. Pero saben que el creyente haragán, ese es más culpable que el holgazán. Porque el creyente tiene más motivos para estar levantado y despierto. El creyente tiene, mis hermanos, tanto conocimiento acerca de su Señor, más que cualquier holgazán, y por lo tanto no debe dormir. Hermanos y hermanas, cuando el director misionero nos invite para salir a hacer la obra, vengamos, pongámonos a trabajar. Mira, mi hermano, si tú no trabajas para Dios en la obra misionera, ni tan siquiera el sábado, mucho menos lo vas a hacer en la semana. Y entiendo que habrán algunos que por enfermedad no lo podrán hacer, por alguna razón que les impida, pero los que podemos, oh hermanos, no seamos perezosos y vengamos y trabajemos en la obra misionera. Busquemos qué hacer en la obra del Señor. Miren ustedes qué tremendo. El versículo 10 me llama la atención. Versículo 10 de aquí de Proverbios 6. Un poco de sueño, dice, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. ¿Para qué cosa? En otras palabras, mis hermanos, el perezoso lo que hace es que cruza las manos para seguir en su siesta. Pues dice acá que lo hace para reposo. Ojalá que nosotros, hermanos, podamos entender que la experiencia que debemos tener en este tiempo debe ser completamente diferente a la que teníamos antes. Hermanos y hermanas, el perezoso dice, déjame dormir otro poquito, solo voy a recobrar un poco más mis fuerzas y después le voy a echar con más ganas. Aquí dice que el perezoso dice que quiere seguir durmiendo, pero para quedarse en su reposo. En otras palabras, para continuar su siesta. De manera que yo, hermano, te tengo que amonestar en el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a hacer la obra misionera? ¿Cuándo fue la última vez que teniendo tus pies buenos para caminar, tu boquita para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que teniendo tus facultades tan buenas, las ocupaste para ir a hacer la obra de Dios? Mis hermanos, es necesario que nosotros nos propongamos involucrarnos en la obra misionera. Hay que salir a dar estudios bíblicos. Si no puedes, únete a uno que pueda. Pero hermanos, busquemos trabajar en la obra. Busquemos, hermanos, incorporarnos en esta obra grande y maravillosa que Dios nos ha puesto a hacer.
¿Cuándo fue la última vez que salimos a repartir literatura, hermanos? Tarjetas de la televisión, de la radio o alguna revista, algo que contenga el mensaje adventista. ¿Cuándo fue la última vez? Hermano y hermana, si se ha prolongado tu siesta al punto de que, como dice el verso 10, tienes cruzadas las manos, entonces ha llegado el tiempo de que te pongas a obrar. Porque la noche viene, dijo Cristo, ¿qué cosa? Cuando nadie puede obrar. Mientras tanto que el día dura, hermanos, debemos trabajar en la obra. Mire lo que dice el libro de Proverbios 24. Lo que puede pasar si nosotros continuamos en esta pereza. Proverbios 24, versículo 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido, ¿qué cosa? Los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así, hermanos, como el estado del campo del perezoso que hemos leído aquí, así, hermanos, como el campo del perezoso que estaba deplorable, con cardos y espinas y la cerca de piedra destruida, así también, hermanos, es la vida de aquel que no se ocupa en la obra del Señor. Si nosotros, mis hermanos, seguimos durmiendo espiritualmente, dice aquí la Biblia que la pobreza vendrá como hombre armado. Pero la pobreza, en el contexto de lo que estoy hablando, la que va a venir como hombre armado es la pobreza espiritual. Cuando un hombre, una mujer, un joven, una señorita no trabajan en la obra de Dios, está allí en la pereza espiritual, la pobreza espiritual le va a llegar como hombre armado. Por eso es bueno, hermanos, que atendamos la amonestación que nos da el Señor a través de esta ilustración, como es la de la hormiga y la del perezoso. El don de profecía nos dice: Dios no tiene lugar para los perezosos en su causa. Él quiere obreros reflexivos, bondadosos, afectuosos y fervientes. El ejercicio activo hará bien. La indolencia es prueba de ¿qué cosa? Mis hermanos, hay una depravación hoy en día espiritual. Tal vez tú dirías: qué fuerte está esto, porque me están diciendo que soy un depravado. Entonces, pues es que sí, es que no se le puede decir de otra forma al que es haragán. Dice: el ejercicio activo hará bien. La indolencia es prueba de depravación. Cada facultad de la mente, cada hueso del cuerpo, cada músculo de los miembros demuestra que Dios destinó nuestras facultades para ser ejercitadas, no para permanecer inactivas. Los que innecesariamente toman las horas del día para dormir no tienen sentido del valor de los momentos preciosos y áureos. Hermanos, pueblo de Dios, no es tiempo de seguir dormidos. Hoy es el tiempo, hermanos, que nos pongamos a trabajar. Busquemos hacer algo en la obra de Dios. Hermano, hermana, no seas duro de corazón. Oyes los mensajes, pero como que te entra por aquí, te sale por acá.
hermano, humíllate ante la palabra. Ponte en acción al servicio de tu Señor. Dice la palabra de Dios, hay salario, dice, para el que trabaja en la obra de Dios, dice. El salario es la vida eterna, hermanos, que el Señor ofrece para todos. Mire lo que sigue diciendo el don profético. Las personas que no hayan adquirido hábitos de estricta laboriosidad y economía de tiempo deben tener reglas fijas que las impulsan a la regularidad y prontitud. Que los impulsen a la regularidad y prontitud. Y hermanos, aquí hay una tremenda amonestación. George Washington, el estadista de la nación de los Estados Unidos, pudo hacer mucho trabajo porque se esmeraba en conservar el orden y la regularidad. Cada papel de ese hombre tenía su fecha y su lugar, y no se perdía tiempo en buscar lo traspapelado. Cuando uno duerme espiritualmente es un desorden en la vida. Hasta la Biblia la pierde. Mamá, ¿y dónde está la Biblia? Y la empieza a buscar por todas partes y resulta que va al carro y no la encuentra. Pues un día se le cayó y quedó debajo del asiento. ¿Cuánto tiempo tenía de no leer la Biblia? Hermanos, el perezoso espiritual y el perezoso material es un desorden en la vida. Mire cómo dice la sierva del Señor que era este hombre. Era un hombre del mundo, George Washington. Sus papeles, dice, tenían orden y regularidad. Cada papel tenía su fecha y su lugar. Y cuando se buscaba un papel, no se buscaba entre todos los papeles porque ya sabía dónde estaba. Hermanos y hermanas, necesitamos nosotros hacer un cambio, una reforma en la vida. Nosotros necesitamos cambiar, hermanos, en la manera de cómo nos movemos y actuamos. Sigue siendo el don profético: los hombres y las mujeres de Dios deben ser diligentes en el estudio, fervientes en la adquisición de conocimiento, sin perder nunca una hora. Por medio de ejercicios perseverantes pueden elevarse a casi cualquier grado de eminencia como cristianos, como gente de poder e influencia. Pero muchos no alcanzarán nunca a descollar en el púlpito o los negocios por causa de su falta de fijeza en sus propósitos y la indolencia de los hábitos que contrajeron en su juventud. Se ve una descuidada falta de atención de cuanto emprenden. Ser semejantes a Jesús, página 74. Debemos adquirir conocimiento, y eso se adquiere estudiando. Estudiando, hermanos, las Santas Escrituras. ¿Qué hacen los musulmanes cuando agarran el Corán? Miren, es un respeto. ¿Qué hace usted cuando agarra la Escritura? Yo le decía a los hermanos hace poco, un miércoles aquí, que nosotros cuando venimos a este libro maravilloso, deberíamos venir de la misma manera como Moisés fue a la zarza cuando estaba ardiendo. ¿Cómo llegó Moisés a la zarza ardiendo? ¿Qué se quitó? Se quitó los zapatos, se quitó las sandalias. Porque él iba a escuchar allí, ¿qué cosa? La voz de ¿quién? De Dios. Y yo le decía a los hermanos, y cuando tú agarras la Biblia, ¿acaso no vienes aquí a ella para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo te acercas tú cuando vas a oír la voz de Dios? ¿Te quitas tú también los zapatos? ¿Te quitas tú también las sandalias? Y alguien dirá, ¿y cuáles son los zapatos que me voy a quitar? Ah, mis hermanos, quítate los zapatos del orgullo y ponte los zapatos de la humildad. Quítate los zapatos de la incredulidad y ponte los zapatos de la fe. Quítate los zapatos de la autosuficiencia y ponte los zapatos de la dependencia. Acércate al Señor.
quitándote los zapatos del pecado, de todo aquello que te tiene sucio. No vengas a las Escrituras como que vienes a un libro cualquiera. Si el musulmán viene a su Corán con un gran respeto, ¿por qué el adventista no debe de venir con un gran respeto a la palabra de Dios? Si esta es la palabra de Dios. Caiga de rodillas antes de abrir la palabra. Aquí viene a escuchar no la palabra de un hombre, es la palabra de Jehová de los ejércitos. Pero hermano, busque usted quitarse las sandalias. Es necesario, hermanos, es necesario que lo hagamos para que de verdad ocurra un cambio en nuestra vida. Sigue diciendo el don de profecía: un impulso repentino de vez en cuando no es suficiente para lograr una reforma en estos indolentes amantes de la comodidad. Es una obra que requiere paciente perseverancia en el bien hacer. Las personas de negocios pueden ser verdaderamente exitosas únicamente teniendo horas regulares para levantarse, para la oración, para las comidas y para acostarse. Si el orden y la regularidad son esenciales en el mundo de los negocios, cuanto más lo son en la obra de Dios. Ser semejantes a Jesús, página 74. Por eso, hermanos, yo les animo para que a partir de mañana, oiga bien lo que le digo, y que le retumben ahí los oídos mientras se lo digo. A partir de mañana, todos los que estamos aquí, tomemos la Escritura para escuchar la voz de Dios. A ver cuántos lo van a hacer, levanten la mano. Hermanos, es necesario que volvamos a la Biblia. Es necesario que establezcamos, hermanos, un horario, que nos volvamos gente disciplinada, gente que sabe que tiene una hora donde se encuentra con su Señor. Oh, el día que todos lo hagamos, les digo, hermanos, que el Espíritu Santo se va a derramar abundantemente sobre nosotros. Entonces ese empezando a llover que los hermanos cantaron, usted lo sentirá sobre su vida cuando tenga ese encuentro con su Señor. Sigue diciendo el don de profecía: muchos desperdician en la cama las alegres horas de la mañana. Una vez perdidas esas preciosas horas, se fueron para siempre. Se pierden para esta vida y para la eternidad. ¿Qué despilfarro de tiempo causa en un año la pérdida de una sola hora por día? Piense en ello, dice el dormilón, y considere cómo dará cuenta a Dios de las oportunidades perdidas. Yo les decía a los hermanos hace poco, el miércoles, que cuando un cristiano no estudia la Biblia un día, ocurre para él una gran pérdida en su vida. Y nosotros no podemos darnos el lujo de que haya una pérdida en nuestra vida espiritual, ni un tan solo día. De manera, mis hermanos, que esas horas de la mañana hay que buscar. Hay que buscar, hermanos, a Dios. Escuchar su voz. Usted mañana no puede permitir que ocurra una gran pérdida en su vida. Tampoco puede permitirlo el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Oh, el día que usted no estudia la Escritura, hay una gran pérdida para usted. A veces no lo vemos así porque pensamos que pérdida solamente es dinero. Hermanos y hermanas, por eso, para contrarrestar este mal en esta pandemia, escuchemos otra vez al sabio que nos dice lo siguiente en Proverbios 20, versículo 13. Y dice así: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan.
Una cosa, hermanos, es buscar el sueño necesario para el descanso, y otra es amar el sueño como se odia el trabajo, al punto de que nos volvemos pobres espiritualmente. No hay que amar el sueño por sí mismo, sino solamente utilizarlo para restaurarnos físicamente, a fin de tener, hermanos, nuevo vigor y una mente alerta para enfrentar las cosas que vendrán en el día. Y cuando nos despertemos en la mañana, hermanos, no perdamos las oportunidades de obrar el bien cuantas veces Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. Yo tengo que terminar este mensaje aquí porque no me va a alcanzar el tiempo. Ya les dije que hay que salir por lo menos a esta hora. Pero solo quisiera, hermanos, decirles que cuando traiga la segunda parte de este tema, espero en Dios que muchos de ustedes ya se hayan despertado. Y si por alguna razón no están despiertos, en ese segundo tema, en esa segunda parte, espero en el Señor que usted se despierte completamente. Le pregunto hoy en el nombre del Señor, ¿cuántos de ustedes quisieran estar despiertos para encontrarse con su Señor? Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Y mientras la pandemia dice que el despertador profético está sonando, que todos aquí nos despertemos y así nos encuentre nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Qué hermoso será ese momento, hermanos, cuando miremos al Señor venir y podamos contemplar su rostro. Será algo muy importante, algo muy emocionante. Ojalá, mi hermano, hermana, que donde quiera que estemos en ese día, en el país que estemos, en el rincón que estemos, en el monte que estemos, oh hermanos, ahí contemplemos a nuestro Señor. Vamos a arrodillarnos y a pedirle a Dios que nos ayude a estar listos para encontrarnos con Él. Amado Dios y Padre, Tú has querido, Señor, en esta pandemia que tu pueblo se despierte. Tú has querido, Señor, que tus hijos no sigan más dormidos. Esta pandemia posiblemente tú ya lo hubieras quitado, ya hubieras reprendido a los que la pusieron y ya, Padre, se hubiera acabado. Pero tú has permitido que esto siga, buscando sin duda, Señor, que tus hijos e hijas se despierten. Padre, por mucho tiempo, aún los que nos llamamos adventistas, nos hemos adormecido por el pecado. Aún los que ya nos llamamos, Señor, pueblo remanente de la verdad presente, nos hemos, Señor, acomodado. Y el estupor y el letargo, Señor, nos han invadido al punto que perdimos, Padre, aquel deseo de congregarnos como antes lo hacíamos, de salir a tocar puertas como antes lo hacíamos. Oh Señor, te ruego que tus hijos e hijas oigan tu voz y no sigan más, Señor, con sus corazones aletargados. Ruego, Padre, para que este día tu Espíritu Santo toque cada mente y corazón aquí presente. A los que están mirando, a los que están oyendo, te ruego, Señor, que tu Espíritu los sacuda y les haga sentir que ya no hay tiempo, que la hora llega. Oh Padre, te ruego que, siendo que no sabemos el día ni la hora, que como todo un portero nos mantengamos despiertos, Señor, para abrirte la puerta cuando vengas. Oh Padre, te rogamos que perdones nuestro pecado, que limpies nuestra vida de toda mancha, de toda inmundicia, de todo orgullo, de todo mal pensamiento. Oh Señor, te rogamos que nos purifiques en la sangre del Cordero. Padre, que tu Espíritu Santo no se retire de nosotros, que siga haciendo la obra de convencimiento del pecado. Oh Señor, te pedimos que nos mantengamos despiertos hasta el día de tu venida. Todo, Padre, te lo rogamos, lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.